Cordial saludos y bienvenidos a esta sesión sincrónica. Mi nombre es Alejandra Martínez, profesional en Administración de Empresas, maestra en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje, especialista en Gerencia de la Informática y investigador. En la sesión virtual de esta jornada, el objetivo es poderles ofrecer las orientaciones para la participación en los foros académicos a través de la solución de preguntas dinamizadoras y la solución de casos prácticos. Encontrarán en esta sesión sincrónica las herramientas que les permite comprender cómo lograr una participación eficaz en los foros que están alojados en nuestra plataforma, siguiendo las condiciones de participación para que puedan lograr la mejor y la mayor calificación que se encuentran contempladas dentro de las rúbricas de calificación. En ese sentido, pues vamos a recordar que cuando nosotros vamos a participar en un foro académico, lo vamos a hacer a través de dos recursos que están dispuestos para tal finalidad. Uno son los foros de debate, que son contemplados como foros académicos. Hay diferentes líneas de foros. Tenemos los foros técnicos, tenemos los foros sociales y los foros académicos, que son foros de debate. En esta sesión nos vamos a centrar en la pertinencia y en la orientación para realizar participaciones en foros académicos, que son los que se encuentran anclados a nuestras plataformas y hacen parte de nuestra metodología de trabajo, también conocidos como foros de debate. Y el segundo recurso que vamos a analizar en el desarrollo de esta sesión sincrónica es la presentación de los casos prácticos. Los dos recursos se relacionan entre sí, dada la dimensión que se requiere para argumentar en cualquiera de los dos recursos. Aquí el estudiante desarrolla competencias de pensamiento crítico que le permiten dar respuesta o argumentar una pregunta o una situación problema, argumentando y defendiendo sus ideas desde el uso de autores y referentes bibliográficos, y hoy vamos a explicar un poco cómo se logra esta situación. Iniciemos entonces en el foro de debate, a través de las preguntas dinamizadoras, comprender qué es un foro de debate. Entonces, los foros de debate, también conocidos como foros académicos, son un mecanismo de participación en donde el participante, a través de argumentos y reflexiones que plantea en un foro, puede fortalecer y fomentar la capacidad no solamente de argumentar, la capacidad reflexiva de otros participantes y generar todo un trabajo colaborativo. Realmente en un foro de debate lo que se genera es un diálogo de saberes, es un diálogo en donde el centro es el concepto que ha logrado desarrollar el estudiante, pero que tiene un sustento argumental. En este sentido, pues lo que hacemos en un foro de debate es fortalecer competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. Los foros de debate tienen un sinnúmero de características. Aquí vamos a ver las más representativas para el trabajo que nosotros realizamos en nuestro plan académico. Entonces, en primera instancia, recordar que un foro de debate es un momento asincrónico. ¿Qué significa esto? El tutor aloja unas preguntas dinamizadoras en cada una de las unidades que se encuentran dispuestas en la plataforma, y en el tiempo, dentro de un periodo de tiempo, en un programa institucional, el estudiante dentro de esa vigencia lo que hace es comenzar a dar respuesta a esas preguntas dinamizadoras en cualquier momento. Por esto se conoce como un momento asincrónico. Los momentos asincrónicos le permiten al estudiante y al tutor tener la flexibilidad de participar en el foro académico y concretar un conocimiento en un espacio de trabajo colaborativo.
Para lograr este primer momento asincrónico en donde el estudiante en una primera participación da respuesta a las preguntas dinamizadoras, el estudiante debe en primera instancia haber hecho uso de los recursos educativos abiertos que contiene nuestra plataforma, haber hecho el estudio de todas las lecturas, de los recursos, de los videos que se encuentran alojados en la plataforma para que a partir de este momento pueda concentrarse en dar respuesta oportuna a las preguntas dinamizadoras que se le están presentando a partir de un proceso de análisis y que posteriormente pueda justificar de forma argumentativa. En este preciso momento es donde se centra el debate para cada unidad, en que el estudiante ya con un conocimiento puede generar una respuesta en el foro a una pregunta dinamizadora a partir de un argumento. Entonces, ese argumento o esa participación en el foro debe estar sustentada desde el uso de autores y referentes bibliográficos, porque solamente así es como la idea del estudiante es defendida a partir del uso de esos autores y estos referentes. Recordemos que en un foro de debate el estudiante, frente a las preguntas dinamizadoras, debe realizar una primera participación en donde dé respuesta a las preguntas dinamizadoras y una segunda participación en donde genere un proceso de debate a las respuestas que han generado sus compañeros frente a las preguntas dinamizadoras, que en otros términos se conoce como réplicas. En esas réplicas, el estudiante puede ampliar, refutar la participación de su compañero siempre en un lenguaje técnico, en el marco del respeto, utilizando las etiquetas y siempre utilizando la misma estructura para su participación individual. ¿Qué significa esto? Genera este debate, la réplica de su compañero con argumentos, desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Por tanto, para poder lograr esa argumentación, el estudiante debe hacerlo desde lecturas válidas, debe hacerlo desde el uso de fuentes de información fidedignas. Recordemos que en nuestra plataforma nosotros tenemos al margen derecho, cuando ingresan ustedes, algo que se llama Asturias Premium y allí ustedes tienen alojadas todas las bases de datos institucionales que pueden utilizar para fortalecer estos procesos de argumentación. Recordemos también que dentro de estos aspectos generales, la participación en un foro de debate debe hacerse siempre en un lenguaje apropiado. No se escribe en mayúscula sostenida porque se considera que el participante en el foro está gritando a las personas que también participan en el mismo. Por tanto, se debe utilizar un sistema de altas y bajas, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas, para poder transferir la participación antes de hacer la publicación, en el cumplimiento pues, de las normas gramaticales y ortográficas. Importante también en la respuesta a las preguntas dinamizadoras, no desviarse del planteamiento que está haciendo el tutor o de lo que se genera o del cuestionamiento de la misma pregunta que está publicada en el foro. A veces resultan respuestas en el foro que no dan respuesta, insisto, a la pregunta que se está planteando. Por último, antes de hacer una publicación en el foro, es importante que cada participante verifique las reglas de participación para el foro en el marco de la asignatura que esté desarrollando. Esas reglas de participación se convierten en reglas que utiliza un tutor para evaluar la participación del estudiante. Cada tutor puede incorporar más o menores reglas de participación. Esto depende de la pregunta dinamizadora que se esté generando. Y de esta manera, pues el estudiante va a lograr hacer una participación mucho más precisa y mucho más contundente. Así las cosas, entonces, recordemos que toda vez que tú entras a un foro académico, tú vas a encontrar en primera instancia, si miramos o analizamos la gráfica al margen izquierdo de sus pantallas, para las unidades 1 y 2, de manera rápida y concreta, cuáles son las fechas de cierre de cada unidad. Cada unidad está estandarizada de la siguiente manera. Vamos a hablar de foro académico para la unidad 1 y 2.
en el marco del cronograma institucional. Entonces, un estudiante, desde que se abre una asignatura, podrá hacer la participación en el foro dependiendo del tiempo que le dedique a su aprendizaje. ¿Esto qué significa? Si un estudiante ha planificado muy bien su tiempo, un estudiante podría perfectamente avanzar en la construcción y el desarrollo de una unidad, por ejemplo, terminar 2 unidades en la primera semana de estudio. O también puede guiarse por el cronograma que está en este momento en pantallas. Entonces, la unidad 1 cierra siempre el día 7 del mes en curso. La unidad 2 cierra siempre el día 14 del mes en curso. Y la unidad 3 frente al foro académico cierra el día 21 del mes en curso. ¿Qué pasa cuando un estudiante hace una publicación el día 8, el día 15 o el día 22? Estas publicaciones no son objeto de calificación, dado que no se encuentran en el marco del cronograma institucional. Diferente hacia un estudiante, por ejemplo, el día 6 del mes hace todo el estudio de su asignatura y hace sus participaciones. Entonces el tutor lo que hace es proyectar y dar retroalimentación a las participaciones que ha subido. Para el caso práctico de la unidad 3, este es el único caso que está dispuesto en plataforma hasta el último día del mes en curso. Las condiciones de presentación son diferentes y las vamos a analizar más adelante. Aquí es importante recordar que esas dos piezas publicitarias les indican en el foro a los estudiantes las reglas de participación en el foro y las calificaciones que se generan. Pero adicional van a encontrar los estudiantes que después de esta presentación, el tutor hace una publicación en donde invita al estudiante a participar en el foro académico, le entrega adicionales otras reglas de participación, le invita al estudiante a desarrollar las preguntas dinamizadoras y le puede proporcionar materiales como por ejemplo rúbricas de calificación, lecturas, videos, para que el estudiante pueda sustentar la respuesta que hace en un foro académico. Y recordemos que esto está disponible en la plataforma y depende de la necesidad en cada una asignatura. Este es el estándar, encontrar una primera invitación que te hace el docente y cada docente maneja criterios de calificación adicionales a los que ustedes ven en las piezas publicitarias. Frente al proceso de calificación, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, desde la corporación, para el caso de los foros de participación, se otorga un punto a la solución de las preguntas dinamizadoras. Ya más adelante vamos a ver cómo se solucionan estas preguntas. Un punto cuando el estudiante hace réplicas a sus compañeros. Esas réplicas están dadas en el margen de mejorar, ampliar, refutar una respuesta que un compañero haya dado a una pregunta dinamizadora. Un punto por la entrega del caso práctico en el marco de las condiciones y criterios de evaluación que te entrega el docente. Y un punto sobre la solución al caso práctico. Para las unidades foros académicos 1 y 2 debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso práctico puede llegar a tener hasta 4 puntos si el caso práctico cumple con las recomendaciones que te entrega el tutor para la presentación del mismo. Entonces, después de conocer nosotros cuáles son estas indicaciones, cuáles son las fechas, cuáles son las reglas de participación en el foro, cómo se califican, además de haber identificado qué es lo que me está solicitando mi tutor, entonces miremos un ejemplo para la publicación en un foro académico dando respuesta a las preguntas dinamizadoras. De acuerdo a las normas para participar, recordemos que los foros académicos en los foros académicos el estudiante debe hacer un proceso de argumentación.
Cuando yo voy a dar respuesta a un foro, entonces debo iniciar por un saludo que debo hacer en plataforma a mi tutor y a mis compañeros y generando un contexto de la participación que estoy haciendo. En el ejemplo vemos pues cómo el autor de esta publicación, que es Diego Andrés Santos Villabona, escribe: recibo un cordial saludo, tutor, tutora y compañeras. A continuación, me permito compartir la participación al foro de debate con las respuestas que están orientadas a establecer el reconocimiento de la importancia real de la investigación y su método científico en la administración y las ciencias administrativas a partir de las respuestas a las siguientes preguntas. Aquí tenemos el cumplimiento del primer criterio para un foro, que es el saludo y dar el contexto. A continuación, el autor de este foro lo que hace es relacionar la pregunta que va a contestar. Entonces, él prosigue, perdón. ¿Cómo la investigación puede generar aportes de construcción de conocimiento a las empresas? Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, recordemos que la definición del foro de debate dice que el estudiante, después de haber hecho todo un estudio a los recursos que están en la plataforma, de haber estudiado su unidad, ya tiene un conocimiento para darle respuesta a la pregunta dinamizadora y lo hace a partir del uso de sus ideas que debe defender con argumentos desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Por tanto, este autor para este foro, ¿qué es lo que hace? En azul encontramos las ideas del autor. En contexto general, la investigación permite mejorar los estudios ya que establece una relación directa con la realidad a fin de conocer mejor el entorno. Los aportes que hace la investigación son significativos y relevantes para las empresas porque se obtiene conocimiento tanto positivo como negativo, lo cual hace que se tenga información clara y precisa de lo que se debe hacer para lograr solucionar los inconvenientes y direccionar el posicionamiento deseado en el campo social, empresarial y económico. ¿Qué tenemos aquí? Una idea del estudiante que está muy bien estructurada en un lenguaje técnico y hasta aquí le está dando respuesta a la pregunta. Cuando yo voy a estructurar una idea, recordemos que en un párrafo yo debo tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Pero si el estudiante lo deja solamente hasta aquí, donde están las líneas de color azul, ideas, no le estaremos dando respuesta a lo que nos solicita un foro de debate, que es defender las ideas desde el uso de autores y referentes bibliográficos, porque esta conceptualización la ha generado el estudiante después de haber hecho una serie de estudios, después de haber identificado que en efecto existe un autor que ratifica la construcción que está haciendo. Por tanto, para defender estas ideas, lo que hace el autor es comenzar a indagar en la literatura cuál es ese autor que soporta esta idea. Y entonces en rojo a continuación tenemos, como lo expresa el autor Ateutua y Pineda 2018. Aquí su idea comienza a ser defendida desde el uso de un autor. Son significativos y de gran valor para las empresas los procesos investigativos, ya que evalúan sus fallas para generar fortalezas. La idea del estudiante desde el uso de autor. Ahora, cuando el foro de debate me dice que lo debo hacer, yo utilizo un autor y debo también argumentar desde el uso de referentes bibliográficos, es sencillo. Este autor que incorporo se convierte en mi referente bibliográfico como aparece aquí en la parte inferior de la participación. El referente bibliográfico no es más que hacer correctamente la citación del autor o autores, el año en el que el autor hizo la publicación, el nombre del texto, el medio digital en el que se encuentra y la página web de donde tomo el texto que estoy utilizando. De esta manera, en este ejemplo, estoy dando cumplimiento a toda la estructura para realizar la participación en un foro de debate que cumple con las condiciones de calidad, pertinencia y condiciones para hacer publicaciones en un foro académico. Hacer participaciones en un foro académico es más que copiar y pegar links, que es lo que en la mayoría de los foros se encuentra,
copiar y pegar respuestas, por ejemplo, de Wikipedia. Wikipedia es un foro abierto, no se considera una fuente de información fidedigna. Copiar y pegar respuestas de otros foros. Entonces, hasta aquí nosotros vemos toda una estructura técnica para hacer publicaciones en los foros académicos que dan respuesta a los criterios de evaluación que nos han solicitado. Este es el ejemplo de un estudiante que está dando respuesta a una pregunta dinamizadora. Recordemos que dentro de la calificación se otorga un punto para la participación que da respuesta a la pregunta dinamizadora que hace el estudiante. Siguiendo esta estructura, aquí este estudiante tendría su primer punto de calificación. El segundo punto, ¿cómo se le otorga? Porque el estudiante genera debate sobre la solución que sus compañeros han hecho a las preguntas dinamizadoras. Y la solución tiene la misma estructura que la creación de la participación para dar respuesta a la dinamizadora. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Por un saludo y un contexto. Lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es la réplica que le hace otro estudiante a Diego Andrés Santos Villabona, en donde inicia: cordial saludo, Diego. En referencia a respuesta entregada en la pregunta dinamizadora respecto a los aportes para construir conocimiento en las empresas, deseo agregar que. Entonces, este es un aporte en donde un compañero lo que está haciendo es que está de acuerdo con la participación que hizo su compañero y va a hacer un aporte para ampliar el conocimiento que se está generando. Entonces, luego viene la relación de la pregunta. El conocimiento permite incrementar la productividad sobre los procesos industriales, comerciales y empresariales. Representan una ventaja para las empresas colombianas que han efectuado o destinado recursos para investigación y desarrollo. Los recursos permiten implementar modelos de acción más competitivos, evidenciando un incremento en los procesos como las ventas, la producción, el trabajo, la comercialización y en las sociedades empresariales. Hasta aquí tenemos las ideas que este estudiante hace a la réplica. Pero recordemos que estas ideas deben estar argumentadas desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Entonces, en rojo señala el autor. Como lo menciona el autor Pérez Villamizar 2018, el incremento industrial se debe al conocimiento interno de los movimientos empresariales y comerciales, ya que impulsan al incremento económico y por ende al industrial. Entonces, aquí tenemos la idea que es defendida desde el uso de un autor y cómo este autor se convierte en el referente bibliográfico. El referente bibliográfico ha sido tomado de una base de datos que es una fuente de información fidedigna y utilizó Scopus. Aquí que es importante recordar, cuando yo utilizo un autor para argumentar una idea, ese autor debe ser coherente a la idea que yo estoy desarrollando. A veces encontramos en los foros que el estudiante incorpora a un autor, pero no argumenta la idea que está desarrollando. Encontramos también que el estudiante lo que hace es tomar referentes bibliográficos, los copia y los pega, pero no son coherentes con la idea que está trabajando. ¿En dónde se puede identificar esta información? Simplemente por la misma información que presenta en el referente bibliográfico. Si ustedes se dan cuenta un poco y analizan esta réplica, está relacionada con la industria en Colombia, en donde en el referente el título del texto que se trabaja es el modelo de gerencia basado en el Paintbook en la industria de aceites para Colombia, un modelo o una guía de proyectos tecnológicos en información y comunicación. Entonces, existe toda una coherencia cuando hacemos esta construcción para los foros académicos. Hasta aquí tendríamos entonces un primer punto dando solución a la pregunta dinamizadora que cumple con criterios de estructura, de presentación, de lenguaje técnico, que da respuesta a lo que se le está pidiendo al estudiante desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Un segundo punto en donde el estudiante genera debate a las preguntas dinamizadoras utilizando la misma estructura. Defiende sus ideas desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Aquí que es importante tener en cuenta que es interesante en un foro de debate que le dé respuesta
a cada una de las participaciones que te llaman la atención. A veces también encontramos en los foros que el estudiante hace una réplica y va y copia a muchos estudiantes. Esto no se considera un proceso viable, dado que se debe hacer réplicas por cada intención de respuesta que se ha presentado en el foro, y así es como logramos hacer una construcción colaborativa de conocimiento. Hasta aquí entonces tenemos cómo se deben hacer las publicaciones que dan respuesta a las preguntas dinamizadoras en los foros académicos. Como vemos, esta estructura desestimula aquellas participaciones en donde el estudiante solamente aloja ideas en donde dice, estoy de acuerdo y me gusta tu participación. No, no estoy de acuerdo. O dice, ay, muy bonito. O utiliza expresiones como interesante, porque esto no son réplicas ni son argumentos que permitan hacer una construcción de conocimiento. Bien, pasemos a la segunda participación, a la segunda parte en la participación que se hace en los foros académicos, que está relacionada con los casos prácticos. Los casos prácticos, para su presentación, la corporación ha utilizado algo que se llama una rúbrica de entregables. Las rúbricas de calificación han sido incorporadas dentro de la metodología para evaluar los casos prácticos. La rúbrica de calificación está estructurada para mostrar al estudiante cuáles son los apartados que debe incorporar en el desarrollo de un caso práctico que se presenta. Si bien es cierto, la rúbrica de calificación se utiliza o está estructurada institucionalmente para que se utilice al final en el caso práctico de la unidad 3, diferentes análisis que hemos hecho en el seguimiento de la presentación de estos casos nos indican que el índice de aprobación en la unidad 3 no es alto. Por el contrario, existe un alto índice de reprobación de los casos prácticos en la unidad 3 por el desconocimiento de la rúbrica que el tutor publica del uso y del manejo. Por esta razón es que muchos tutores solicitan al estudiante que utilice la rúbrica de calificación desde los casos que presenta en las unidades 1, 2 hasta la 3. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la unidad 1 y 2, cada uno de los criterios de evaluación de la rúbrica vale un punto y al final, si ustedes siguen esta secuencia, estos criterios de evaluación van a obtener los 4 puntos que se pueden otorgar en el desarrollo de un caso práctico en las unidades 1 y 2. En el caso práctico de la unidad 3, el total máximo de puntos es de 20. ¿Qué cambia entonces entre las unidades 1 y 2 y la unidad 3? La puntuación. No cambia el criterio de evaluación. Entonces vamos a identificar cuáles son esos criterios de evaluación frente a un ejemplo. Entonces, los criterios de evaluación que un tutor evalúa en la entrega de un caso práctico es argumentación y capacidad de análisis, que equivale al 40% dentro de un entregable final, y el máximo puntaje es 8 puntos que se pueden lograr en el caso de la unidad 3. Pero si es un caso de la unidad 1 y 2, lo máximo que logras es un punto. El segundo criterio es la presentación de la forma, el documento que estás entregando que da solución a los cuestionamientos o a los casos que se presentan. Entonces, para el caso práctico de la unidad 3 equivale al 15%, el máximo de puntos son 3 puntos, pero si estamos hablando de un caso unidad 1 y 2, solamente un punto. El otro elemento que debe incorporarse son las conclusiones, que para el caso práctico, la unidad 3 equivale al 30% y el máximo de puntos son 6. Para el caso de la unidad 1 y 2, solamente un punto. Para finalizar, las referencias bibliográficas que equivalen a un 15% y son 3 puntos. Para el caso 1 y 2 son solamente un punto. Así tendremos, pues, que el caso práctico de la unidad 3 tiene un total de 20 puntos, mientras que el caso práctico de la unidad 1 y 2 tiene solamente 4 puntos. Analicemos a detalle cada criterio en la presentación de un caso práctico para que los estudiantes lo tengan en cuenta. Entonces, en el criterio argumentación y análisis, señala que el criterio, son 3 los criterios de evaluación. En primera instancia, que el estudiante redacte en forma clara y estructurada,
Y eso lo acabamos de ver un poco en el análisis que hicimos en las respuestas a los foros académicos dentro de las preguntas dinamizadoras. ¿Qué significa esto? Pues darle respuesta a la pregunta, responder lo que se nos está cuestionando, utilizar un proceso de argumentación desde el uso de autores y referentes bibliográficos. El segundo criterio está relacionado con que los párrafos que se utilicen en el documento deben tener congruencia y no deben ser mayores a 15 renglones. ¿Qué quiere decir? Que cada párrafo que se incorpore en el desarrollo del caso práctico debe tener una extensión de 15 renglones. El párrafo, recuerden que lleva un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y cada párrafo debe estar argumentado desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Y por último, el texto debe estar redactado en una secuencia lógica, sin faltas de ortografía y con una puntuación adecuada. Entonces, ¿cómo pueden lograr ustedes estos criterios de evaluación? Primero, recordando que deben hacer el estudio de su asignatura para cada unidad. Segundo, que cada respuesta que ustedes entregan debe estar sustentada, debe estar argumentada desde el uso de autores y los referentes bibliográficos. Tercero, que cuando yo quiero generar congruencia en un párrafo, yo puedo utilizar algo que se llama conectores gramaticales. Ustedes están viendo en pantalla un link en donde van a tener todos los conectores que les permiten tener, por ejemplo, cómo eslabonar un párrafo con otro. Cuando yo quiero generar, por ejemplo, un párrafo para una secuencia, un párrafo para una adición, un párrafo para una conclusión, un párrafo introductorio. Y estos conectores les permiten generar perfectamente congruencia dentro de esas ideas. Y para finalizar, como estos casos no deben tener faltas ortográficas ni de estilo, ustedes pueden utilizar una herramienta que se llama Estelictor, que es una herramienta web online gratis que tú puedes utilizar para pasar tu texto y ella te muestra y te señala por colores cuál es la falta gramatical que estás cometiendo. Estas herramientas son utilizadas por los tutores para evaluar cada uno de estos criterios. Analicemos el segundo criterio en la rúbrica de participación para los casos prácticos, que es la presentación, es la forma. Y aquí es donde los estudiantes señalan que cumplen con las normas APA y que no entienden por qué no obtienen los puntos posibles. Entonces, recordemos que cuando hablamos de la presentación, de la forma de un documento escrito, se debe hacer en efecto bajo las normas APA. Las normas APA te permiten unificar la presentación de un documento y analicemos que aquí solamente estamos identificando es la forma, no el contenido. La forma porque son los apartados que debe contener el documento en el que ustedes van a presentar el desarrollo del caso práctico, porque el proceso de argumentación ya lo analizamos en el aspecto anterior. Entonces, en primera instancia debe identificarse una portada. En segunda instancia, debe identificarse un índice. En tercera instancia, debe identificarse una introducción. En cuarta instancia, el cuerpo del trabajo. Hasta aquí vamos a explicar cada uno de los elementos. La portada contiene la información que está relacionada con el título del trabajo que ustedes están presentando, el nombre del autor o autores, la vinculación con la institución, en este caso, para ustedes sería estudiantes de la Corporación Universitaria de Asturias, la ciudad y la fecha. Esos son los elementos que van en una portada. Luego, el índice. Aquí recordemos que el índice, cuando tú haces un trabajo en Word, utiliza un sistema de altas y bajas, no va en mayúscula sostenida y existe una herramienta que les ayuda a ustedes a elaborar el índice. La introducción no son 3 o 4 renglones. La introducción, ¿qué es para el documento que están presentando? Le muestra al lector la presentación general del documento. Cuando yo leo una introducción, yo debo poder identificar en la lectura una descripción breve de la información que yo voy a encontrar en el documento, una justificación, unos objetivos, las actividades que se encuentran inmersas dentro del documento. Y recordemos que en la misma rúbrica te dice que es una extensión por párrafo de 15
líneas, una extensión de 15 líneas. Entonces, debemos cumplir todos estos elementos dentro de la estructura del mismo. Ahora bien, ¿el cuerpo del trabajo qué es? El cuerpo del trabajo pues estará contenido por las preguntas, por la solución que da respuesta a cada uno de esos casos que se nos presentan en las asignaturas. Y cada una de esas respuestas debe estar sustentada desde el uso de autores y referentes. Luego viene un apartado de conclusiones. Las conclusiones que son aquel medio que establece cómo se dio respuesta a cada uno de esos elementos en el cuerpo del trabajo. Presenta en esencia las conclusiones, los logros que fueron desarrollados en el trabajo. Y luego viene la bibliografía o los referentes bibliográficos, que es como se le conocen por normas APA. El referente bibliográfico no es copiar y pegar un link, como en el 90% de los casos encontramos en los casos prácticos. No, las referencias bibliográficas son una estructura, como lo acabamos de ver en los foros, donde se presenta el autor o autores, el texto, el año, quien publica y donde se encuentra alojada la publicación. Aquí les comparto un link de normasapa.com para hacer referencias bibliográficas en esta norma. Hay otro elemento que puede encontrarse por norma APA en la presentación en la forma de un documento y son los apéndices, pero estos son opcionales, son complementos de un trabajo y se utiliza para generar ampliación o explicaciones de contenido que se esté presentando. Hasta aquí, este es el segundo criterio en la participación de foros académicos a través de la presentación de casos prácticos. Los otros dos criterios están relacionados con las conclusiones y las referencias bibliográficas. Las conclusiones pues ya las había explicado en el marco del cuerpo del trabajo, entonces son el párrafo final del documento, se deben ver reflejadas en ella la información de cómo se presenta o cómo se logra el documento, los argumentos que permiten corroborar el logro del trabajo. Y por último, las referencias bibliográficas que se evalúan a partir del uso de los referentes bibliográficos de nuestra base de datos, que es Asturias Premium. Por lo menos debe verse allí la consulta a uno de esos referentes y el uso de otras bases de datos, las que ustedes quieran. Para las unidades 1 y 2, entonces en total, cuando presentas un caso práctico siguiendo todos estos criterios y estas condiciones, pues tú vas a obtener 4 puntos. Cuando tú lo vas a hacer para el caso práctico de la unidad 3, pues siguiendo estos mismos criterios, lo que vas a obtener son 20 puntos en total. En el caso de la unidad 3, recordemos que el caso práctico no se aloja dentro del foro de la unidad 3. Tiene un espacio dispuesto en plataforma para alojar el caso. Este caso se debe presentar en versión PDF, no se debe presentar en Word, no se debe presentar tampoco desarrollándolo dentro del mismo espacio virtual que se crea, porque esas son como las situaciones que se presentan y esto influye significativamente con la calificación al entregable que se está haciendo. Recordemos que por la metodología institucional, una vez tú haces entregas de un caso práctico, la plataforma se cierra y hasta que el docente o el tutor haga la retroalimentación podrás conocer todas las observaciones y recomendaciones para el uso en la presentación del trabajo y tu puntuación. Pero la plataforma no queda habilitada nuevamente para que cambies el entregable. Entonces, mi invitación es para que ustedes analicen muy bien las respuestas que hacen o que generan a cada uno de estos casos prácticos, planifiquen el tiempo que dedican a su aprendizaje y a la construcción de estos casos prácticos, porque si analizamos cada criterio, requiere de tiempo suficiente para poderse presentar y en la mayoría de los casos lo que hace el estudiante es dejar para el último momento la presentación de un caso práctico que no sigue esta rúbrica en la presentación del entregable y afecta su calificación porque solamente este entregable equivale casi al 60% del valor de la asignatura en general.
Recordemos por favor entonces que la participación en los foros académicos a través de las respuestas a preguntas dinamizadoras o casos prácticos deberá estar siempre sustentado desde el uso de autores y referentes bibliográficos. Debemos utilizar las bases de datos que tienen información fidedigna, en este caso las que se alojan en Asturas Premium o estas que les estoy señalando aquí al margen inferior derecho de sus pantallas, que son bases de datos abiertas, gratuitas, en las que ustedes pueden consultar cualquier cantidad de información y pueden descargarla para que le den ese sustento argumental a sus trabajos. De mi parte no es más, desearles éxito en el desarrollo y en la presentación de sus actividades académicas y nos vemos en una nueva sesión. Hasta pronto.